El móvil vibró en el bolsillo de mi bata justo cuando me estaba quitando los guantes después de una operación. Creí que sería una notificación cualquiera. Pero al ver el nombre en la pantalla, se me heló la sangre. Natalia. Aún me temblaban las manos por la adrenalina del quirófano, pero lo que leí hizo que el corazón se me desplomara. Me he enamorado de otro. Olvídate de mí. 3 veces tuve que leerlo para convencerme de que no era una broma cruel. Allí estaba yo, en el vestuario del Hospital de Madrid, rodeado de colegas que hablaban de planes de fin de semana como si nada, mientras mi mundo entero se derrumbaba. Respiré hondo, como antes de abrir un pecho en cirugía, y contesté con 2 palabras frías, quirúrgicas. Sin problema. Bloqueé la pantalla, terminé de vestirme, y caminé hacia la salida como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, algo se había roto para siempre. El inicio de todo. Conocí a Natalia hace exactamente 5 años y 3 meses. Y no lo recuerdo por romanticismo barato. Lo sé porque ocurrió el día después de mi primera cirugía cardiovascular exitosa como residente senior. Estaba en la cima del mundo. Mi prima Elena celebraba un ascenso con una fiesta en su casa de Valencia, y yo llegué directo del hospital, aún con la euforia de haber salvado una vida. En el jardín, entre risas y música, vi algo que me atrapó más que cualquier bisturí. Natalia, sentada frente a un caballete, pintando retratos de los invitados. Sus manos se movían con la misma precisión que yo admiraba en el quirófano. Seguras, ágiles, llenas de propósito. Me acerqué y le pregunté, ¿puedo mirar? Ella levantó la vista. Tenía una mancha de pintura azul en la mejilla y los ojos más expresivos que había visto en mi vida. Claro, pero aún no está terminado. Era un retrato de la hija adolescente de un amigo de Elena. Natalia no solo había captado sus rasgos, sino algo más profundo. Esa mezcla de inseguridad y rebeldía que marca la juventud. Me quedé sin palabras. «Eres increíble», le dije con absoluta sinceridad. Ella sonrió. «Y tú eres el famoso primo médico del que Elena no para de hablar». Y así empezó todo. Hablamos hasta que la fiesta se apagó. Ella me contó sus batallas en el competitivo mundo del arte. Yo le hablé del vértigo de tener una vida en mis manos en cada operación. Al despedirnos, ya teníamos planes para vernos al día siguiente. Un amor perfecto. Al principio, los primeros meses fueron mágicos. Yo vivía para el hospital, ella para su pequeño estudio compartido. Los fines de semana descubríamos galerías escondidas, cafés bohemios, exposiciones improvisadas. Natalia me enseñó a mirar el mundo con ojos de artista. Yo la llevaba a cenas que jamás habría podido pagar con lo poco que ingresaba como pintora emergente. Al principio no lo pensé mucho. Simplemente empecé a cubrir gastos. Una cena, unos pinceles, los lienzos. Cuando su coche destartalado murió, puse el dinero para uno nuevo. Cuando sus compañeras se mudaron y no podía pagar el alquiler, le busqué un estudio cerca del Distrito Artístico de Sevilla. Lo hice convencido de que estábamos construyendo una vida juntos, de que cada euro invertido era un ladrillo más en nuestro futuro. Nunca imaginé que esa generosidad sería la daga que algún día ella misma giraría en mi espalda. Es temporal, me repetía Natalia cada vez que yo asumía un gasto más. Cuando mi arte despegue, te lo voy a devolver todo. Y yo la creía, no porque quisiera engañarme, sino porque su talento era real. Sus retratos tenían la capacidad de desnudar el alma de las personas. Sus paisajes urbanos transformaban hasta la esquina más gris de Madrid en una obra digna de admiración. Con el tiempo, nuestra vida se entrelazó por completo. Al año prácticamente vivía conmigo, aunque mantenía el estudio que yo pagaba en el barrio artístico. Al segundo año le di una tarjeta de mi cuenta, para materiales, me decía, para que no tuviera que pedirme dinero cada semana. Al tercero, financiaba sus exposiciones en pequeñas galerías, convencido de que aquello era una inversión en nuestro futuro. Cuando sea una artista reconocida, todo esto habrá valido la pena, insistía. Y yo la apoyaba, no por el dinero,
sino porque la amaba. Porque ver sus ojos brillar después de terminar un cuadro, escucharla hablar apasionada de una técnica nueva, acompañarla a los vernizajes donde otros artistas empezaban a respetarla. Todo eso me hacía sentir orgulloso. Hablábamos de matrimonio, de hijos, de cómo compaginaríamos su carrera artística y la mía en medicina. Eran planes informales, pero yo los creía firmes. El hombre que cambió todo los últimos meses, sin embargo, algo se había torcido. Yo lo achacaba al estrés. Pasaba jornadas interminables en el hospital, dejándome la piel en mi especialización. Ella, por su parte, preparaba la exposición más ambiciosa de su vida en una galería del centro de Valencia. Y entonces apareció Carlos, un galerista joven, encantador, con contactos en el mundo del arte que yo no tenía. Organizaba eventos, conocía coleccionistas, prometía abrirle puertas internacionales. Yo lo recibí como un aliado. Por fin alguien con la experiencia que Natalia necesitaba. Carlos dice que tengo potencial internacional, me contaba ilusionada. Quizá pueda exponer en Buenos Aires, incluso en Europa. Yo celebraba cada logro, cada oportunidad que él conseguía para ella. Me parecía un paso hacia el futuro que soñábamos juntos. Aunque eso significara verla menos, cenar solo más a menudo, esperar despierto mientras ella llegaba tarde del estudio. Las señales que no quise ver. Claro que las señales estaban ahí. Las sonrisas misteriosas al contestar mensajes en medio de nuestras cenas. Las llamadas nocturnas atendidas en el baño. Las llegadas tardías con excusas vagas sobre haber perdido la noción del tiempo mientras pintaba. Pero yo trabajaba 70 horas a la semana. Llegaba tan agotado que era más fácil creer en sus palabras que enfrentar la sospecha de que algo estaba mal. La intimidad también había cambiado. Era menos frecuente, menos espontánea. Cuando intentaba hablarlo, ella lo atribuía al estrés, a la presión de la exposición, a mis horarios de médico. Cuando todo se calme, me decía acariciándome el brazo. Volverá a ser como antes. Y yo esperé. Como un ingenuo, esperé. La verdad en una pantalla. Hasta que esa mañana, en el vestuario del hospital, el diagnóstico me golpeó en forma de mensaje en la pantalla de mi móvil. Me he enamorado de otro, olvídate de mí. De repente todo cobró sentido. Todas las piezas encajaron. El otro. No había dudas. Era Carlos. Lo que Natalia no sabía es que cada paso que había dado para construir su independencia estaba sostenido por mí. El estudio donde pintaba, el coche que conducía, las tarjetas que usaba para almuerzos de networking y cenas de negocios, que ya no parecían tan inocentes. Todo estaba a mi nombre. Todo. Y en ese instante, comprendí que su traición no solo me había roto el corazón. Había puesto en juego algo mucho más grande. 5 años. 5 años entregando mi juventud a guardias dobles, a noches sin dormir, a mantener a flote sueños que no eran míos. 5 años convencido de que juntos estábamos levantando un futuro. Y sin embargo, lo único que levantaba era un castillo de arena que ella derribó de un golpe. Salí del vestuario con el pulso firme. En 2 horas me esperaba una operación complicada, pero antes tenía que poner en marcha otra clase de cirugía, la de mi propia vida. El cirujano y el hombre. La intervención de las 4 salió impecable. Ni un titubeo, ni un error. Allí dentro era el doctor Martínez, el especialista que todos respetaban. Pero en cuanto crucé la puerta del quirófano, dejé de ser médico y volví a ser el hombre destrozado que acababa de leer un mensaje demoledor. Llegué a casa cerca de las 9:30. El apartamento parecía congelado en el tiempo, salvo por un detalle que me clavó una aguja en el estómago. Su taza de café azul, la de los girasoles, había desaparecido del fregadero. Se la había llevado. De todo lo que había en la casa, los cuadros, los libros, hasta un retrato mío que pintó un domingo cualquiera. Eligió marcharse con esa taza. Un gesto pequeño pero con un simbolismo brutal. Se llevaba algo cotidiano, íntimo, algo que era solo suyo.
Me serví un whisky doble y me senté en el sofá que habíamos escogido juntos en una tienda de Sevilla 2 años atrás. Alrededor, las paredes estaban repletas de sus obras. Retratos de desconocidos, paisajes urbanos, incluso aquel cuadro mío dormido. Todo pagado por mí. Cada marco era un recordatorio de mi ingenuidad. La primera incisión. El banco cogí el móvil y marqué el primer número. Buenas noches, habla el doctor Martínez. Necesito cancelar de inmediato todas las tarjetas secundarias asociadas a mi cuenta principal. ¿Ha ocurrido algún fraude, doctor? Digamos que sí. Y quiero un informe completo de los últimos 6 meses. Envíelo esta misma noche. Segundo movimiento. El coche. Llamé a la aseguradora. Quiero dar de baja la póliza del Honda Civic rojo, matrícula XYZ13. ¿Desea indicar el motivo? No lo necesito más. Tercer paso, el estudio. Después marqué al casero. Don Adrián, soy el doctor Martínez. Llamo por el local 3B. Precisamente estaba pensando en llamarle, doctor. El alquiler está pendiente. No se preocupe, no lo voy a renovar. Según el contrato, basta con un preaviso de 30 días. Pero la señorita Natalia ya lo sabe. Ese asunto queda entre ella y yo. Mañana recibirá el aviso formal. La limpieza total. Luego, uno a uno, cayeron los servicios compartidos. Netflix, Spotify, Amazon Prime. Todo fuera. Y por último, la llamada más simbólica. La galería. Galería Espacio Nuevo, buenas noches. Aquí el doctor Martínez, patrocinador de la exposición de Natalia. Encantados, doctor. Justo hablábamos con Carlos de un proyecto mayor para el próximo trimestre. Ese proyecto no existirá. Anulen cualquier compromiso financiero ligado a la señorita Herrera. ¿Hay algún problema, doctor? Simplemente he decidido cambiar mis prioridades de inversión. Cada llamada era un corte limpio, preciso, como retirar una sutura tras una operación. No duele al hacerlo, pero sabes que dejará marca. El informe a las 10:30 me llegó al correo el informe bancario. Abrí el archivo con otro whisky en la mano. Las cifras hablaban como un diagnóstico frío y certero. Cenas carísimas en martes, justo cuando yo estaba de guardia. Compras de ropa los jueves por la tarde, mientras supuestamente pintaba en el estudio. Y lo más doloroso, reservas en hoteles dentro de nuestra propia ciudad. Hoteles de día. Ya no había nada que negar. La verdad estaba escrita en números. El amanecer, a las 6 de la mañana sonó mi móvil. Número desconocido. Contesté con voz seca, sin rastro de emoción. ¿El doctor Martínez? El teléfono volvió a sonar a primera hora de la mañana. Contesté sin ganas, convencido de que sería otra notificación irrelevante. ¿Doctor Martínez? Soy el licenciado Ramírez, abogado de la señorita Natalia. Tenemos que conversar con urgencia. No me sorprendió. Tardó menos de medio día en buscar refugio tras un bufete. Dígame, licenciado. Doctor, mi clienta está muy preocupada. Al parecer, usted tomó decisiones financieras que han tenido un impacto grave en su estabilidad. Decisiones financieras. Murmuré con ironía. Simplemente anulé servicios y pagos que estaban a mi nombre. No veo ningún asunto legal ahí. Comprenda que la situación es delicada. La señorita Herrera atraviesa un estado sensible. ¿Sensible? Está embarazada, doctor. Sentí un golpe en el pecho. Mi mente clínica reaccionó al instante. Fechas, encuentros, probabilidades. El resultado era claro. Dígale que la felicito, respondí helado. Y explíqueme en qué se supone que me afecta. Doctor, no podemos permitir que una mujer embarazada se quede sin apoyo económico. Con todo respeto, licenciado, eso ya no me corresponde. Ella eligió su camino y yo ahora sigo el mío. Pero durante años dependió de usted. No puede cortarlo todo de un día para otro. Claro que puedo. ¿Existe alguna ley que me obligue a mantener a mi exnovia esperando un hijo que no es mío? Un silencio incómodo. Seamos sensatos, doctor.
Estoy siendo sensato. Todo lo que cancelé era mío. No hay nada ilegal en ello. El estudio donde pinta, allí conserva cuadros, proyectos sin terminar. Tiene 30 días para recogerlo todo. Es lo que marca el contrato. Doctor, le ruego que... Diego, entro a quirófano en 20 minutos. Si no tiene una cuestión jurídica clara, la conversación termina aquí. Colgué sin esperar respuesta. Hilos sueltos. Durante la pausa entre operaciones, decidí buscar yo mismo. Hoy en día, las redes sociales son diarios abiertos para quien sabe leerlos. Entré en el perfil de Natalia. Las pruebas estaban ahí, a la vista de cualquiera. Cenas en restaurantes desconocidos para mí, selfies en rincones que jamás habíamos visitado juntos. Y entonces la vi. Una foto de sus manos manchadas de óleo, sosteniendo 2 copas de vino. En segundo plano, la mano de un hombre. La fecha coincidía con el fin de semana en que yo estaba en un congreso en Guadalajara. Fui directo al perfil de Carlos. No tardé en confirmar lo evidente. Reuniones de trabajo que parecían cualquier cosa menos formales. Natalia aparecía en varias imágenes, con esa sonrisa que yo había creído mía. Pero lo que me destrozó no fue una foto de ellos, sino un cuadro. Un retrato pintado por ella. Un hombre moreno con barba, sonriendo. Carlos. Reconocí la técnica, los detalles íntimos, la ternura en el trazo. La misma pasión con la que años atrás me había pintado a mí, dormido un domingo cualquiera. El mensaje era claro. Había reemplazado mi rostro en sus lienzos. El chantaje emocional. El móvil vibró de nuevo. Mensaje de Natalia. Pablo, por favor, tenemos que hablar. No puede terminar así. Ignoré. Un segundo mensaje. Sé que estás herido, pero no puedes dejarme sin nada. Compartimos demasiada historia. Silencio por mi parte. Un tercero, antes de la última cirugía del día. Estoy embarazada. No sé qué voy a hacer. Ahí estaba. El recurso que esperaba. El intento de apelar a mi compasión. Contesté al instante. No es mi problema. Más presión. Al día siguiente, el licenciado Ramírez se volvió insistente. 2 llamadas por la mañana, otra al mediodía, una más antes de que saliera del hospital. Doctor, mi clienta no sabe cómo cubrir el alquiler del estudio. Tiene obras allí y apenas 25 días para retirarlas. ¿Y? El señor Carlos no está en condiciones de ayudarla económicamente ahora mismo. Sonreí en silencio. Exacto. El gran galerista no tenía un euro. Todo encajaba. Diego, ¿qué necesita de mí exactamente? Ella quiere explicarle en persona lo que ha pasado. No hay nada que explicar. Entonces, doctor, permítame ser directo. Me quedé callado, esperando la pregunta que vendría después. Diego, se lo pregunto de forma directa. ¿Existe alguna obligación legal por mi parte hacia la señorita Herrera? Bueno, obligación como tal, no exactamente. Entonces no hay nada más que hablar. Colgué y la conversación quedó atrás. Esa noche cené solo en mi piso, rodeado de las pinturas de una mujer que me había engañado durante meses. Cada cuadro colgado en la pared era un recordatorio de mi ceguera. El teléfono volvió a sonar. Otro número desconocido. Contesté, esperando al abogado. Pero no era su voz. Doctor Martínez, habla Carlos. Su tono era inseguro, más joven de lo que yo había imaginado. Vaya sorpresa, Carlos. Te escucho. Necesito aclarar algo con usted. Creo que hay un malentendido, sobre Natalia, sobre todo lo que está pasando. Me acomodé en el sillón, aún con el vaso de whisky en la mano. Esto prometía ser interesante. El primer giro. Yo no sabía que ustedes seguían juntos. Soltó, nervioso. Dejé que el silencio lo envolviera antes de contestar. ¿Perdona? Natalia me aseguró que vuestra relación había terminado hace meses. Me dijo que usted era como un mecenas, un socio de negocios, que invertía en su arte porque confiaba en su talento, pero que lo sentimental ya había quedado atrás. Un nudo en la garganta.
Era el primer giro que no había previsto. ¿Cuándo empezaste con ella?, pregunté con calma. Hace unos 8, quizá 9 meses, justo después de su primera exposición en mi galería. ¿Y durante todo este tiempo, te dijo que estaba soltera? Sí, doctor, completamente soltera. Me habló de una relación larga con un médico, pero insistió en que estaba acabada desde hacía años. 2 vidas paralelas. No lo podía creer. Natalia había tejido 2 historias distintas, engañándonos a ambos. A mí me repetía que Carlos era un contacto profesional. A él le pintaba la imagen de un simple inversionista. Dime, Carlos, ¿sabías de dónde salía el dinero que ella gastaba? Ella me dijo que vendía cuadros, que tenía coleccionistas privados. Yo pensé que le iba bien. ¿Has visto alguna de esas ventas? ¿Alguna factura? ¿Algún comprobante? Un silencio largo al otro lado de la línea. Ahora que lo dice, doctor, nunca me enseñó pruebas. Respiré hondo. Carlos, ese coche que conduce, el estudio, la ropa, las cenas, todo lo he pagado yo durante 5 años. Escuché cómo murmuraba algo por lo bajo. Luego, con voz quebrada, añadió, y el embarazo. Ella dice que es mío, pero las fechas no me cuadran. Hemos estado juntos, sí, pero no lo suficiente como para estar seguro. Doctor, creo que me ha mentido a mí también. Otra víctima. En ese momento lo entendí. Carlos no era el villano de la historia. Era otra víctima más, como yo. Necesito preguntarle algo con toda sinceridad, doctor. ¿Cuándo acabó de verdad su relación con Natalia? No dudé. Ayer por la mañana seguía siendo mi novia. Vivíamos juntos. Teníamos planes de casarnos, de tener hijos. Al otro lado, escuché un susurro ahogado. Dios mío. No te preocupes, muchacho, lo entiendo. Doctor, esta tarde terminé con ella. ¿Por qué? Porque cuando se quedó sin tarjetas, intentó darme varias versiones. Primero me dijo que usted estaba celoso, luego, que la había amenazado. Finalmente reconoció que no había sido del todo honesta sobre su situación contigo. Hubo una pausa. Su voz temblaba. Y hay algo más que debería saber. Dímelo. Me pidió dinero para montar una exposición grande el mes que viene. Aseguraba que era una inversión segura, que tenía un comprador internacional interesado. ¿Cuánto te pidió? 40.000 euros. Me incliné hacia adelante, incrédulo. ¿Y pensabas darle ese dinero? Doctor, apenas mantengo mi galería a flote. Le dije que no tenía esa cantidad, pero llegué a pensar en pedir un préstamo. Lo dejé en silencio unos segundos, hasta que mis palabras salieron con dureza. Ibas a endeudarte hasta el cuello para financiar a una mujer que te mintió sobre estar soltera. Carlos no respondió. El peso de la verdad ya había caído sobre él. Visto así, doctor, suena ridículo, igual que yo, creyendo en ella estos últimos meses. Nos quedamos en silencio. 2 hombres distintos, pero unidos por la misma decepción, manipulados por la misma mujer. ¿Y qué va a hacer usted ahora?, me preguntó Carlos. Nada. Absolutamente nada. Cada decisión tiene consecuencias, y Natalia va a enfrentarse a las suyas. ¿Y el bebé? Con las fechas que me has contado, podría ser tuyo, mío, o de alguien más. A estas alturas no me sorprendería nada. Colgamos después de intercambiar algunas palabras amargas sobre los ciegos que habíamos estado. Carlos no era el enemigo que imaginaba. Era tan víctima como yo. Esa noche apenas dormí. No de dolor, sino de lucidez. Entendí la magnitud de la mentira. Natalia no solo me había engañado. Había construido 2 vidas paralelas, llenas de engaños. La cita. A la mañana siguiente, el abogado insistió con varias llamadas. No respondí ninguna. Fue Natalia quien, finalmente, me escribió. Pablo, por favor, veámonos y hablemos como adultos. Por primera vez contesté. Café del Hospital General. Mañana, 2 de la tarde. Media hora, nada más. Su respuesta fue inmediata. Gracias. Te amo.
No respondí. Al día siguiente llegó 5 minutos tarde. Lo típico en ella. Cuando la vi entrar me impactó su aspecto. Demacrada, con ojeras, más delgada. Llevaba la misma ropa que había visto en una de sus últimas fotos en Instagram. Había dejado el coche aparcado fuera, en un parking público. Ya no tenía tarjetas para pagar lujos como antes. Se sentó frente a mí con una carpeta de cuero que reconocí al instante. Un regalo mío de hace años, cuando aún creía en sus sueños. Pablo, sé que estás furioso. No, estoy decepcionado. Abrió la carpeta y sacó unos papeles. Mira, son contratos para exponer en Buenos Aires. Carlos tenía razón. Tengo potencial internacional. ¿Carlos sabe que estás aquí? Guardó silencio. Él me llamó ayer, Natalia. Me contó todo. Las versiones distintas de nuestra relación. Las mentiras sobre las supuestas ventas de tus cuadros. La vi palidecer. Déjame explicarte. ¿Explicarme qué? ¿5 años de mi vida sosteniendo tu doble juego? No era una doble vida. Era complicado. ¿Complicado? Eso es lo que llamas engañar a 2 hombres durante 8 meses. Trató de justificarlo. Lo de Carlos pasó sin planearlo. Después, el embarazo. Se llevó la mano al vientre instintivamente. Es tuyo. ¿Estás segura? Claro que sí. Natalia, las fechas no cuadran con lo poco que quedaba entre nosotros. Se echó a llorar. No las lágrimas teatrales que ya le había visto antes. Era un llanto desesperado, roto. No lo sé, susurró al fin. ¿No lo sabes? ¿O no quieres saberlo? Puede ser mío. Puede ser de Carlos. ¿O de alguien más? Bajó la mirada. Hubo una vez un coleccionista. Fue solo una vez. El tercer hombre. Por supuesto, me quedé mirándola largo rato. La mujer que había amado, la que había imaginado como madre de mis hijos, era ahora una desconocida total. Escucha bien, Natalia. No voy a cambiar de decisión. No volveremos a estar juntos. No voy a seguir financiando tu vida. Y no voy a criar un hijo que, con toda probabilidad, no es mío. Pablo, tenemos historia. 5 años no se borran así. Tienes razón, 5 años no se borran, pero tampoco se reconstruyen sobre mentiras. Respiró entrecortado, esperando una rendija de esperanza. Si ese niño es mío, cuando nazca, lo sabremos con una prueba de paternidad. Y si lo es, asumiré mis obligaciones. Solo eso, lo que la ley marque. Ni un paso más. Natalia, tú misma destruiste cualquier posibilidad de que lo nuestro fuera algo más. Se quedó en silencio, jugueteando con los papeles de la carpeta como si escondieran alguna respuesta. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Pregunté. ¿Qué? Que sí creía en ti. De verdad pensé que tu arte era algo único y que valía la pena apostar por ello. Y no me equivoqué con tu talento. Eres una pintora brillante, pero como persona, me fallaste de la peor manera. Pablo. Miré el reloj. El tiempo pactado había terminado. Me levanté de la mesa, pero ella me sujetó del brazo. ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo dinero, no tengo casa, no tengo nada. Vas a hacer lo que hace todo el mundo, contesté con firmeza. Buscar trabajo, pagar tus propias cuentas, vivir dentro de tus posibilidades. Aprender a crecer sin depender de nadie. Y cuando tengas tu vida en orden, entonces tu arte podrá esperar. No volví la vista atrás cuando salí del café. Por primera vez en 5 años, sentí la certeza de haber tomado la decisión correcta. Epílogo: 6 meses después recibí el resultado de la prueba de paternidad que Natalia, al fin, aceptó hacerse. Negativa. El niño no era mío. Carlos fue más astuto. Nunca se sometió a la prueba. Simplemente desapareció de la vida de Natalia en cuanto nació el bebé. Hace poco pasé por una pequeña galería del centro y vi una de sus obras colgada con un precio ridículo. 150 euros. Nadie la había comprado. Hoy mi vida es distinta. Estoy en una relación nueva con una colega del hospital, alguien que entiende lo que significa mi profesión,
que camina a mi lado como igual, que paga sus cuentas y persigue sus sueños sin pedirme que financie los míos. A veces, cuando cruzo el barrio artístico, me viene su recuerdo. Me pregunto si habrá aprendido a distinguir entre construir una relación y aprovecharse de ella. Pero sinceramente, ya no me importa. El amor verdadero no se basa en la dependencia ni en las mentiras, sino en la honestidad y en el respeto mutuo. Y a veces, la mayor muestra de amor propio es saber alejarse de quien nunca supo valorar lo que ofrecías. Moraleja final para la audiencia. El amor no se mide en dinero ni en sacrificios ciegos. El verdadero compromiso se construye entre dos personas que se respetan, que se apoyan, pero que también saben sostenerse por sí mismas.